la República Argentina, 13:43 en todo el país y bueno, Cecilia lo había anunciado ya antes de dar los títulos. Para hablar de la situación docente en la provincia de Salta, de las asambleas tanto del sábado como la realizada esta semana, está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Salta, el licenciado Emiliano Estradas. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo le va, ministro? Bien, Buenas tardes. Cuando lo anunciábamos en la apertura del informativo decíamos que estaba bueno la posibilidad de contar con su presencia en este informativo para poder contarle a la gente que nos está viendo, porque Multivisión Federal se ve en absolutamente todos los rincones de la provincia, y no tan solo el sector docente, sino también el papá, la mamá y hasta los mismos alumnos, de saber qué está pasando con la docencia. De pronto nos encontramos el lunes sorpresivamente con una medida de fuerza, algunos la acataban, otros no. Ayer jueves volviendo a las actividades del nivel secundario, algunos profesores acatando la medida, otros no. Un anuncio, una plaza con una acampe, un anuncio de una asamblea en el día de hoy y en el medio reuniones que en definitiva, y de acuerdo a lo que lo decía la propia ministra de Educación, nunca se suspendieron estas reuniones con distintos sectores, tanto gremiales propiamente dichos como este sector de autoconvocados. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué este paro? ¿Y qué hizo el gobierno ante todo esto? Sí, hay una... Muy bien lo marcabas, Salta Capital es una caja de resonancia. Recién acabo de estar con el intendente de Urundel, con el intendente del Galpón, estuve con la ministra Berreso, y en Urundel las clases están funcionando normalmente. En Orán, que es una ciudad importante, hay un 20% de acatamiento al paro, es decir que no está viviéndose en toda la provincia por igual este paro. ¿Qué sucedió? En el mes de marzo se firma un acta de acuerdo salarial con los gremios y con los docentes autoconvocados, con la complejidad que eso requiere, que eso conlleva. No se olviden que la asamblea de los autoconvocados fue en el Delmi, o sea que la magnitud de la falta de representatividad con la que nos toca negociar es muy compleja, porque uno puede ser un autoconvocado de Urundel y dice yo no comparto lo que dice el delegado de Orán, y entonces no se llega nunca a un acuerdo. En esa acta paritaria se estableció un incremento del 38%. Se estableció cómo se iba a dar ese 38% y se estableció que si trimestralmente nos íbamos a juntar, están las fechas en el acta de paritaria, nos íbamos a juntar trimestralmente para ver qué había pasado entre lo que habíamos dado de aumento y lo que había sido la inflación. Esa reunión se tenía que realizar, está en el acta de paritaria, el 23 de julio. Con lo cual es inconcebible que haya un paro, es la muestra de la falta de diálogo de algún sector, porque si el 23 de julio es la reunión, ¿cómo no vamos a poder llegar a un acuerdo antes del 23 de julio e ir al paro antes de que tenía que ser esa reunión? Empezamos a realizar reuniones, la ministra de Educación principalmente, con todos los sectores para ir viendo y trabajando la previa de lo que tenía que ser la reunión del 23 de julio. Con el gobernador decimos... nos juntamos un día y le decimos, gobernador, la reunión va a ser recién el 23 de julio. Nosotros hasta el 23 de julio tenemos tiempo para la liquidación de sueldos. Y yo como ministro de Economía le digo, la inflación superó en el primer semestre a lo que fue el aumento salarial. Hay que dar un 3,5 adicional. Entonces se da un 3,5 por decreto para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. El 16 de julio, esto fue previo al 16, el 16 de julio sale el dato de inflación de junio y nos dice la inflación del primer semestre fue 22,4. ¿Qué dijimos con el gobernador? Bueno, y con la ministra de Educación, fue 22,4, perfecto. ¿Cuánto se había dado de aumento la provincia? 17,5. 4,9 adicional para llegar al 22,4, que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Hacia adelante, ¿qué estamos ofreciendo? Estamos diciendo... El 38 se mantiene como piso. Si la inflación en la Argentina fuese 35, el que va a perder en términos financieros va a ser el Estado, no los trabajadores, porque eso ya está firmado. Y si la inflación en noviembre, la acumulada de este año fuese 45%, la provincia va a poner un 7% adicional, porque lo que vamos a hacer es equiparar los sueldos con lo que haya sido la inflación. Entonces, estamos diciendo hacia adelante, seguimos con... incrementos pactados que serían un 2,6 en agosto, un 5 en octubre, un 5 en noviembre. Eso nos lleva al 38% de este año. Ellos quieren una cláusula gatillo que el incremento sea mensualmente, no cada 2 o 3 meses. ¿Eso es posible? Yo creo que eso tiene complejidades administrativas puntualmente.
Y acá lo que yo planteaba hace un rato con colegas de ustedes. Entendamos que hoy la provincia ha equiparado la inflación del primer semestre con los sueldos. Hacia adelante estamos diciendo 5% en octubre, 5% en noviembre. Es imposible que la inflación supere esos aumentos en el mes de octubre, en el mes de noviembre. Me van a decir agosto, 2,6. ¿Cuánto puede llegar a ser la inflación en agosto? 2,5, 2,3, 2,8. Vamos a poner a todo un Estado supeditado administrativamente a discutir 0,01% de inflación. No estamos hablando de un gobierno que está ofreciendo un 1% para los próximos 6 meses. Estamos hablando de un gobierno que ha recompuesto el salario en lo que ha sido el primer semestre y hacia adelante lo que está diciendo es lo que suceda con la inflación. Si vemos que en el mes de agosto la inflación fue 5%, por supuesto que vamos a hacer los ajustes para que el gobierno tenga ese 5%. Pero ir mes a mes, ahí vayamos a cuestiones técnicas para desandar algunos de esos pedidos que son de inaplicabilidad. La inflación del mes de agosto se va a conocer recién pasado el 15 de septiembre. Con lo cual estamos hablando que es la liquidación del sueldo de septiembre, que más o menos se cobra el último día de septiembre, casi octubre. Entonces, ¿comprenden de lo que estamos discutiendo? Yo les estoy diciendo, te doy en agosto, en el sueldo de agosto te liquido un 2,6 y me están diciendo que quieren que les liquide en octubre la inflación que han tenido en agosto. No tiene sentido. Lo que está ofreciendo hoy la provincia es cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la inflación de agosto, el INDEC la publica el 15, 16, 17 de septiembre, con lo cual habría que liquidarla recién a fines de septiembre y la cobrarían o la gastarían, digamos, ese sueldo en octubre. Nosotros estamos diciendo, no, te lo doy en agosto y después si hubo mucha diferencia se hace una recomposición. A ver, había otro tema que era el que los docentes estaban planteando, y no sé si lo habrán planteado en el mes de marzo, supongo que sí, porque este anuncio ya fue hecho años atrás por el gobierno de Mauricio Macri. Se iba a congelar directamente el incentivo docente y el fondo compensador iba a tender a desaparecer. Primero fue un 25%, llegó al 50% y demás. Y la exigencia de los docentes era que el fondo compensador, por lo menos, sea absorbido por el gobierno de la provincia. ¿Están en condiciones de hacerlo? ¿Lo van a hacer? Mira, el fondo compensador empezó desde el año 2017, que se empezó a recortar por parte del gobierno nacional, como bien decía Javier. Lo que en el 2017 pagaba 10 pesos el gobierno nacional, hoy está pagando 2 pesos con 50. Los otros 7,50 ya los absorbió en esta historia, digamos, la provincia, en el 17, en el 18 y demás. ¿Qué están pidiendo hoy los docentes? Decirnos, bueno, esos 2 pesos con 50 que el gobierno nacional está recortando, también que los absorba la provincia. Y también dijimos que sí, que lo vamos a hacer. ¿Dijeron que sí, el viernes pasado o en esta semana? En esta semana. Dijimos que lo vamos a hacer, lo cual implican 80 millones de pesos más para la provincia de gasto. La propuesta salarial del 4,9 son 170 millones de pesos más para la provincia, con lo cual que estamos hablando que esta semana se incrementa el gasto presupuestario en 250, 260 millones de pesos. Pero digo, el fondo compensador docente en términos de promedio son 250 pesos por agente. Es muy difícil concebir que se está yendo a un paro por ese monto económico. Y por otro lado, tenemos que también poner las cosas con su nombre. El incentivo docente lo ha congelado el gobierno nacional. Yo he dado la discusión el año pasado cuando se discutía el presupuesto nacional para que no se eliminara, porque la propuesta del gobierno en todo este ajuste que le pedía el Fondo Monetario era eliminar el incentivo docente. Nuestros legisladores pidieron que eso no sucediera. El caso del Fondo Compensador Docente es un fondo nacional también. Digo, Javier Lamas podría ir a hacer paro a Multivisión porque está en desacuerdo con el impuesto a las ganancias. No, el Multivisión no tiene ninguna culpa de lo que pasa con el impuesto a las ganancias. Lo mismo sucede con la provincia. Nosotros no tenemos responsabilidad en lo que hace o deja de hacer el presidente Macri. Entonces, eso también los docentes tienen que ponerlo sobre la mesa para entender que lo que hace la provincia es un esfuerzo superlativo
para que nadie pierda poder adquisitivo y que no es culpable de ninguno de esos. Ahora, ministro, usted manifestaba recién que con estas recomposiciones y estos reajustes que se está haciendo sobre el salario docente, significa un incremento presupuestario para el sector de cerca de 250, 260 millones, si no lo entendí mal. ¿Esto es exclusivamente para los docentes o esto que se está mejorando para el sector docente, como suele suceder, hace como un efecto dominó sobre el resto de los sectores de la administración pública? Sí, esto va a ser aplicado para toda la administración pública porque volvemos a lo mismo. En el fondo de la cuestión acá lo que hay es un gobernador que se ha sentado con el ministro de Economía a ver que el incremento salarial había sido en el primer semestre unos puntos por debajo de la inflación, que se han dado solo en el último mes, digamos, no es que viene siendo un arrastre desde antes. En el mes de abril fue la primera reunión de estas reuniones trimestrales que estaban establecidas en el acta de paritaria. Fue una reunión de 15 minutos, porque dijeron cuánto fue la inflación, cuánto fue el aumento, listo, no perdimos, se acabó. En esta reunión lo que se debería haber discutido era esto. Se aprovechó para discutir cuestiones que no estaban pactadas y que no se habían definido en el acta que ya habían firmado los propios autoconvocados. Eso extendió la discusión, extendió, digamos, los pedidos y la ministra Berrueso hizo lugar a escuchar todos esos pedidos y a responder todos. Ha respondido titularización, ha respondido transporte, ha respondido fondo compensador, ha respondido absolutamente todos los pedidos, con lo cual hoy no hay un motivo para un paro. Y de todas maneras, ¿por qué se extendió desde ese momento? Claro, hay que realizar una asamblea que se realiza hoy a la tarde, a las 3 de la tarde. Cuando usted hablaba de tantos millones, yo decía, ¿de dónde sacará el gobierno? Y después me puse a pensar, pero si somos todos los que estamos aportando para que este aumento se pueda dar. Es más, cuando se llegó al 38%, desde el gobierno dijeron, cuando se les preguntó, la torta sigue siendo la misma. Y acá se da un 38% que va para toda la administración pública. De algún lado van a tener que recortar y ustedes afirmaron que iba a ser de la obra pública. Ahora, para todo esto, ¿de dónde va a salir el dinero? Nosotros el primer paso fue ordenar la provincia fiscalmente. Al tenerla ordenada fiscalmente, la provincia tiene saldos de caja, es decir, tiene plata disponible transitoriamente durante 20, 25 días, en el que durante 20, 25 días, producto de una pésima política monetaria y cambiaria del gobierno nacional, esos 20, 25 días de plata ociosa, como se llama financieramente, desde que se recauda la coparticipación hasta que se erogan los gastos, ese plazo de 20, 25 días genera muchísima rentabilidad hoy en día, que es lo que va a utilizarse para hacer frente a este mayor gasto. Ahora, manifestabas recién también, y nuestro graph incluso lo tiene entrecomillado, hoy no hay motivo para el paro. Sin embargo, están de paro. Si bien es cierto que hay una asamblea a las 3 de la tarde, están de paro. Si no hay motivo por el paro, ¿qué lectura hacen de por qué esta reacción de este sector en particular? Debemos aclarar porque a diario recibimos la información de los otros gremios que no han convocado medidas de fuerza, sino este sector que incluso no tiene representatividad gremial propiamente dicho, y por ahí creo que también pasa la dificultad para poder llegar a un acuerdo o encontrar hasta interlocutores válidos, ¿no? Me imagino en cierto momento. Si no hay motivo para el paro, ¿por qué están de paro? Bueno, es algo que yo desconozco, pero lo que creo es que era importante que yo pudiera venir hoy a Multivisión a poder explicarles cuál es la propuesta económica para que absolutamente todos los docentes y todos los empleados de la administración pública puedan saber de qué es lo que se está hablando, de qué es lo que se está conversando, porque lógicamente la falta de representatividad que hay hoy en el sector docente, porque hay delegados, porque hay autos convocados, porque hay gente que está en su casa, no se siente representada ni por los gremios ni por los delegados, necesita saber cuál es el marco en el que se está discutiendo, se está llevando adelante estas negociaciones, porque entiendo que la información directa con la gente es lo mejor que podía suceder. El paro yo hoy, en el marco de lo que estamos hablando, de que yo, ministro de Economía, me comprometo por pedido del gobernador y garantizamos el poder adquisitivo de los trabajadores, garantizamos que no se pierda contra la inflación, creo para mí que se acaban los argumentos de un paro y si persiste, bueno, no tendré mayor explicación de por qué persiste. Habitualmente cuando se dan estas situaciones, ¿no?, de que hacen una propuesta, la analizan,
Puede llegar a existir a lo mejor una contrapropuesta de los autoconvocados, que a lo mejor se la puedan acercar ustedes, pero ¿hasta dónde se puede estirar la soga, como se suele decir habitualmente? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta acá llegue el gobierno con su propuesta de incremento, con la propuesta de reuniones, con mantener ese poder adquisitivo? ¿O hay algo más que se pueda llegar a negociar? Yo no veo la posibilidad de una contrapropuesta superadora porque, digamos, ofrecer lo que sea la inflación, si la inflación es 80%, se dará 80% Esa es de la mayor aumento. preocupación cuando se sientan a la mesa y le dicen, estamos ganando tanto y los precios aumentan tanto, equiparar. ¿Esa es la mayor preocupación que tienen? En teoría se entiende que sí. El reclamo Ahora, salarial. Claro, cuando uno lo resuelve y continúa el paro, entonces se pierde la explicación. Pero además, como bien decía Javier, el Estado solo recauda impuestos, que se los cobra al sector privado, a la gente básicamente. Si la gente la está pasando mal, si todo el país está cerrándose las pymes, si a todo el mundo le cuesta llegar a fin de mes, si a todo el mundo... Imagínense el Estado es la contracara de eso. Entonces el Estado te está diciendo, te voy a sostener el poder adquisitivo, lo que sea la inflación te lo voy a dar. ¿Quién del sector privado no firmaría eso? Obvio. Es Ya, algo que de queremos una. todos. O sea, los que nos están escuchando, que hace 2 años llegaban a fin de mes y hoy no están llegando a fin de mes. Si viene alguien y les dice, yo te garantizo que con la plata que vos compras hoy, tu canasta de alimentos, la misma plata te voy a garantizar dentro de 6 meses. ¿Cómo no va a ser una propuesta positiva eso? Claro. Bueno, se suma esto a lo de la UTA. ¿Cómo van a hacer con UTA finalmente? Bueno, ¿La provincia va a absorber ese 20%? Nosotros, para descomprimir rápidamente la situación y el reclamo, tuvimos reuniones con la gente de la UTA y la provincia, Federico Ane y Claudio Juri, se reunieron con el jefe de gabinete, me hicieron el pedido de fondos para poder garantizar esos incrementos y la contracara será la gestión que están haciendo a nivel nacional para poder conseguir fondos para compensar el gasto que está haciendo la provincia. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque días pasados desde la UTA alguien dijo, bueno, habrá que ver el tema de las gratuidades. Federico Ane y Claudio Juri inmediatamente dijeron, eso no se toca, las gratuidades van a continuar. En el tema transporte, en el ítem transporte de los docentes, ¿no se le puede dar la gratuidad también? Sí, totalmente que podría ser una alternativa en el marco de una discusión del monto de transporte que quieran llegar al consenso, digamos. Los docentes han reclamado incrementos amplios de lo que tenía que ver con el transporte. Se trabajó sobre algunos casos particulares de gratuidades y prefirieron seguir dialogando sobre el monto, un porcentaje sobre el ítem transporte, que también ha sido resuelto. La ministra les ha hecho una propuesta de un incremento del 50% en este segundo semestre. Por eso digo, cualquier de los temas que ha traído los docentes autoconvocados han sido resueltos todos. Ministro, en el peor de los escenarios, que no levanten la medida de fuerza, ¿qué puede llegar a pasar? En el peor, si no se levanta la medida de fuerza, la Secretaría de Trabajo me imagino que tomará la definición de cómo continúa hacia adelante la relación, sobre todo con docentes que están en paro sin una cobertura legal, porque uno para ir al paro lo tiene que decretar el gremio al que uno está afiliado. Entonces, si el gremio no ha decretado el paro, si la Secretaría de Trabajo al gremio que decretó el paro le dicta conciliación obligatoria y no la acatan, digo, empieza una cuestión ya netamente legal que espero y creo que no vamos a llegar a eso. Lo que sí creo yo es que necesitamos sentarnos, resolverlo, porque no le hace bien ni a los chicos, ni a los padres que tienen a los chicos en sus casas y tienen que salir a trabajar y no tienen quien se los cuide. Digamos, me parece que ya hemos llegado a un punto en el que la discusión económica está saldada, porque está saldado el poder adquisitivo de los docentes, porque está garantizado el poder adquisitivo de los docentes, y algo que no es menor, está garantizado el pago del sueldo de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque en una respuesta irresponsable yo podría dar el 100% de aumento y en diciembre el próximo gobernador no paga los sueldos. Está garantizado el pago de sueldos y está garantizado que no pierdan poder adquisitivo. Entonces enfoquémonos en los chicos, enfoquémonos en las familias salteñas que están hoy sin poder mandar sus hijos a clase. No mezclamos en esto el tema político electoral.
Sin duda que el clima electoral siempre es propicio Aparece. para este tipo de cuestiones, pero no voy a juzgar a todo el sector docente ni a nadie en particular, pero hemos visto ya dirigentes nacionales de la izquierda que han dicho que están aportando fondos para que se sostenga la lucha. Bueno, yo no creo que esos sean los docentes, yo creo que esos son ciertos personas particulares con aspiraciones políticas. De acá a fin de año, ¿se puede seguir pagando los sueldos los primeros 2 o 3 días del mes? Sí, nosotros desde principios ya de este año, fines del año pasado, hemos empezado a adelantarlo. El incentivo docente lo pagamos el penúltimo día hábil del mes y el último día hábil del mes. Estamos pagando también las 2 franjas juntas. ¿Se acuerdan que históricamente en Salta se pagaban 2 franjas? Franjas separadas, por eso Bueno, había franja 1 y franja 2. Exacto. Ahora estamos pagando todo en una sola franja y aspiramos a que se sostenga esto, que sea el último día hábil del mes, último día trabajado, el empleado cobra su sueldo. Y ante una consulta recurrente, por eso no los leo uno por uno, pero con esta recomposición salarial, ¿en cuánto quedaría el mínimo que cobra un docente? Sé que son varios, claro, sé que son varios ítems y demás, pero el inicial, el básico. La verdad que la ministra de Educación está trabajando con eso. Yo he perdido Es una grilla ese bastante rastro. compleja, ¿no? Es una grilla muy compleja porque tiene distintos tipos de ítems, pero además tiene una particularidad. El sueldo, vamos a establecer el sueldo básico docente en 25.000 pesos. Para la persona que recién empieza, que trabaja en un turno, jornada simple, 4 horas. Cecilia Aleman da clase de dibujo y das 2 horas por semana. Sí. Sin duda vos vas a estar por debajo de lo que sea el sueldo mínimo. Entonces cuando yo te diga, el sueldo mínimo es 25.000 pesos, va a aparecer una Cecilia Aleman y va a decir, no, yo gano 11. Bueno, pero ¿cuántas horas trabajás por semana? 12 horas. Bueno, esa es tiene que ver con una nota. la complejidad de cada recibo, tiene una particularidad muy compleja. ¿Y un director o el sueldo más alto que pueda percibir un docente? Yo he visto directores, sí hay sueldos por encima de los 130.000 pesos. ¿Y eso qué tiene que ver? Antigüedad, zona y demás. Por arriba de los 100.000 pesos. Sí. ¿Y el que menos cobra? Eso es algo que Salta ha resuelto, que muchas otras provincias no lo tienen. Hoy un docente que está en Santa Victoria, que tiene zona desfavorable, que tiene situaciones que había que atenderla, está teniendo componentes por zona desfavorable o demás de 25.000, 30.000 pesos, independientemente de todo lo que hace a su pago como docente, digamos. Claro. Se le compensa todo eso. Y eso es un orgullo, obviamente, de que Salta haya podido recomponer eso, pero hay que ponerlo en valor y hay que ver hacia el resto de las provincias y decir, che, en Formosa, en Chaco, en Catamarca, ¿qué pasó en Santiago del Estero? ¿Qué pasó con el Fondo Compensador Docente? Lo perdieron, no vino la provincia a recomponerlo. Acá en Salta sí, la provincia se hizo cargo. Ministro, ha sido usted muy gentil, le agradecemos mucho la presencia en el programa y ojalá el lunes todo vuelva a la normalidad después de las vacaciones de invierno. Ojalá que así sea. Gracias. La hora 14:06. Hacemos un corte y en un ratito continuamos con toda la información en Multivisión Noticias. Ya volvemos.